y un honor el hablar de Cristo en los escenarios que el Señor permite que se nos abran. Y hoy por hoy, pues, los escenarios de Zoom nos permiten viajar de una ciudad a otra. Yo le decía una vez a un pastor conversando con alguien, con José Luis Reyes, no sé si lo han escuchado mencionar, me decía José Luis, he viajado más en pandemia que sin pandemia. Y le dije, sí, yo igual, viajaba todos los fines de semana, pero solamente el fin de semana. Ahora uno viaja hasta 2, 3 veces por semana a España, a Guatemala, a República Dominicana. Hay domingos que salgo de El Salvador para España, de España para Ecuador, de Ecuador para Colombia, en un ratico gracias a la tecnología, ¿verdad? Y ahora pues aquí desde el frío de Bogotá, saludándolos a ustedes en ese calor de República Dominicana, aunque también hay gente aquí de otros países y otras ciudades, así que un abrazo. Como les decía, pues siempre es un privilegio hablar y compartir de las riquezas de la gracia en Cristo y también es una responsabilidad. Junto con mi esposa venimos edificando esta palabra ya como 16 años, no que antes no, en el Señor pues mucho más tiempo, pero cuando entendemos la verdad de la gracia en Cristo, de la cruz y del nuevo pacto, pues vemos el incremento de la semilla que se nos depositó y esa es la idea de poder edificar más a Cristo que a la posición de una cultura de pensamiento, sino más la realidad, la sustancia y la esencia de lo que el Padre por medio del Hijo ya consumó a nuestro favor y nos lo entregó como una vida, nos lo entregó como una genética, como parte de lo que nosotros ya somos. Y entender las abundantes riquezas de la gracia en Cristo a veces cuesta porque a veces es más fácil. eh, por ahí entró mi hija que me pidió el link y como vi que podíamos invitar gente, le mandé el link y ahí entró. Entonces, a veces nos enseñaron más a permítanme ser redundante con una palabra, a la cultura de un culto evangélico que a la cultura del reino. Y somos muy buenos en la cultura de nuestra manera de operar en la vida de la iglesia, me refiero no de manera orgánica, sino de manera organizacional. Somos buenos en asistir a una reunión, somos buenos en cumplir un horario, somos buenos en seguir las normas. Digamos que somos, porque hay algunos que ni a la reunión llegan, no ustedes, ¿verdad? Pero a veces somos como tan enmarcados a la cultura del culto que hacemos de un lado la cultura del reino de los cielos. Y la cultura del reino de los cielos es mucho más elevada, trastornada totalmente por nuestras culturas humanas, en donde le ponemos de lo colombiano, de lo dominicano, de lo paisa, de lo rolo, y sacamos totalmente de contexto una cultura que no es una contracultura como han querido enseñarnos. No es que la cultura del reino es una contracultura. Y una contracultura es la que se pelea en contra de una cultura establecida. La nuestra es una supracultura, es decir, que está por encima de todas las culturas y por lo mismo opera por encima de los sentidos. En nuestros sentidos fuimos educados desde la niñez a ser muy sensoriales, a ser muy de sensaciones, de lo que vemos, lo que tocamos, lo que gustamos, y por lo mismo es que somos tan emotivos a los eventos de las sensaciones. Toques, sienta, está cayendo, está descendiendo, usted está sintiendo un calor y nos enseñamos a sentir más las cosas que llamamos alguna vez sobrenaturales para satisfacer nuestros deseos sensoriales, que ser más explícitos desde el espíritu, porque nuestra edificación no es de afuera para adentro, sino de adentro para afuera, a ser más sensibles a lo que del espíritu viene. Y estoy empezando por aquí para que me entiendan un poco el vocabulario que voy a utilizar. Nosotros nos experimentamos o nos especializamos más bien en un Dios ambiental que sentimos y no en un Dios posicional que habita en nosotros.
y por lo mismo que fuimos enseñados en las sensaciones, en lo sensorial, desde pequeñitos. A mí me gusta un ejemplo que alguna vez le escuché a mi esposa para aprender la letra A. Era una asísima de este tamaño, así gorda, que tocaba rellenarla con acerrín o con bolitas de papel o que pegarle papel de lija. Y usted tenía que sentir la letra A para aprenderla. Y en todo en la vida, texturas, de hecho, hay muchos métodos, no quiero pecar de ignorancia, pero había un método que utilizaba mi esposa mucho en el colegio, creo que era el Montessori, y tenía que ver mucho con lo que se tocaba, con lo que se palpaba, con lo que se sentía. Y así fuimos educados. Y esa formación que tuvimos en esta tierra, lastimosamente la trasladamos a nuestra vida espiritual, en donde yo estoy siendo formado por lo que siento desde afuera y no por lo que yo ya tengo adentro. Y allí es donde nos hemos equivocado muchísimo, porque esperamos de una sensación externa que me toque y que me haga sentir a un Dios que me toca desde afuera y no vivir la realidad de un Dios que yo ya tengo como sustancia, como esencia y como naturaleza. Nosotros no tenemos que andar sintiendo de manera poderosa y sobrenatural comer. Usted no se levanta diciendo, hoy siento desayunar y voy a desayunar. Usted desayuna. ¿Y qué diríamos? Usted se imagina esperar no es que hoy tengo, hoy siento de Dios ir al baño. Eso sería muy chistoso tener que decirlo. Usted va al baño porque es un asunto natural. Estoy hablando de una naturaleza. Así mismo las cosas en el Espíritu y en Dios, cuando son una naturaleza, usted no espera a sentirlas, sino usted de manera natural las vive porque ya están en usted. No sé si me estoy haciendo entender con la base o con el fundamento que estoy poniendo. Por lo mismo, es que nos enseñamos a una vida cristiana totalmente sensorial. Y nuestra vida en el Señor es suprasensorial, es decir, está sobre los sentidos. Todo lo que es espiritual está sobre los sentidos. Por eso la Biblia dice que Él mismo nos formó, nos diseñó, Él mismo nos constituyó, son diferentes versiones, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando usted mira el espíritu, el alma y el cuerpo, los encuentra en el mismo orden en los escritos más antiguos del griego. Habla del neuma, habla de un alma, ¿verdad? Y habla de un cuerpo, de una carne. No me voy a centrar tanto en los términos del griego, no es necesario. Pero hay un orden específico. Él nos diseñó espíritu, alma y cuerpo. Y como tarea, pregúntele a alguien, algún cristiano, ay, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a nosotros también nos hizo tripartitos igual que a Él. ¿Cómo fue que nos hizo? ¿Cómo? La mayoría de gente responde alma, espíritu y cuerpo. Precisamente por eso, porque son sensoriales y para ellos está primero el alma. Haga el ejercicio y verá que le van a responder así. Pero el apóstol lo que dice es que nos hizo espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué primero espíritu? Porque en el espíritu estamos completos y perfectos. Cuando el apóstol Pablo dice en Colosenses, en Cristo vosotros estáis completos, y usted dice, pero yo todavía lloro, todavía sufro, todavía debo el arriendo, todavía estoy flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, todavía, entonces, ¿cómo que estoy completo? Es porque estamos trayendo lo completo de lo consumado en Cristo y queriéndolo trasladar a un alma imperfecta. Nosotros estamos completos y perfectos en el Espíritu. Por eso Él nos constituyó Espíritu para desde el Espíritu ser formados por lo que ya poseemos. Piense en algo. Dice que Él nos hizo, nos formó desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 3, usted se va a encontrar que allí dice que fuimos hechos desde antes de la fundación del mundo. Y usted ve a Job cuando comienza a contender con Dios. No es que él lo hizo en una mala manera, pero Dios se le planta y le dice, ¿dónde estabas tú? Cuando dice los abismos, cuando dice los cielos, cuando dice las estrellas, cuando dice, y termina diciéndole, de hecho, tú estabas allí.
Ahí está mostrando la eternidad del hombre. Dios puso en el corazón del hombre eternidad. Desde antes de la fundación del mundo estábamos allí y tenemos un espíritu que tiene 100% todo lo completo de Dios y toda la memoria de Dios, el espíritu, pero el alma no. En el alma nosotros tenemos que ser formados desde el espíritu. Nos constituyó espíritu, alma y cuerpo. Un espíritu perfecto en Cristo y completo para que desde ahí seamos formados en el alma y para que lo expresemos con el cuerpo. Es decir, lo que de Cristo se manifiesta en mi alma se expresa en mi cuerpo. No estamos ni alimentando el espíritu, ni creciendo en el espíritu, ni educando el espíritu. El espíritu está perfecto y completo. Pero por medio de lo que está completo, viene lo que necesita ser formado es el alma. Cuando estamos ministrando la palabra, todo esto, hay gente que dice, wow, sí, esto es así, uy, tremendo, sí, yo no lo había visto de esa manera. Ese es su espíritu, inmediatamente está diciendo, por aquí es. Y su alma se tiene que someter a eso, porque su alma se enseñó al cienta, por ejemplo, voy a tocar un tema y esta es una canción de un muy buen amigo mío. Es amigo nuestro con mi esposa. Hemos compartido con él, hemos ministrado juntos, hemos viajado juntos, que es José Luis Reyes. Y él antes cantaba, algo está cayendo aquí, es tan fuerte, Nancy, algo está cayendo, ¿verdad? Y una vez, cuando me lo presentaron, yo no tenía ni idea de quién era él. Yo llevo años caminando en Gracia, Reino, Nuevo Pacto, yo no veía Enlace. Me dicen, no, él era el ministro de alabanza de Enlace. Mucho gusto, Cristian Lindo. Es el que canta algo está cayendo aquí. Y yo le dije, mira hermano, yo a usted no lo conozco, pero su canción la he hecho pedazos en todas mis prédicas. Y le dio risa y me dijo, sí, eso es antes de entender de que Cristo no es una cosa que cae, sino es una persona que habita. Y él justamente esa noche predicó y cantó. Comenzó a cantar, algo está cayendo aquí, y la gente empezó a levantar las manos y a llorar, y él frenó la canción de golpe. Dijo, miren, eso que estamos cantando no es. Permítame cantarla como debe ser. Y comenzó a cantar, él se está formando en mí, es tan fuerte, vive en mí. Y comenzó a cantar una verdad presente. Y es increíble porque cuando estaba cantando que algo caía y que algo tocaba, todo el mundo lloraba, levantaba las manos. Cuando empezó a cantar una verdad, él se está formando en mí, él vive en mí, él es una esencia en mí, la gente era, ¿por qué? Porque no le estaban hablando a los sentidos que estaban entrenados a esperar sentir algo, sino se estaba hablando desde una verdad, de algo consumado en la cruz, y allí es donde la gente se choquea. Quizás cuando usted escucha hablar de esta palabra, o cuando escucha predicar esta palabra, que te dicen gracias, Reino, Nuevo Pacto, y te sientes como perdido, es en la parte emotiva, en la parte de los sentidos, y que contiene, no, no puede ser así. Es que yo sé que la presencia cae y la presencia me toca porque yo la he sentido. Pero cuando se te hace vida, que la presencia no cae, sino que la presencia habita, entonces empiezas a disfrutar más lo que posees que tratar de en un evento, tratar de recibir un pedacito, un momento de tu gloria, un destello de tu luz, un instante de tu presencia. Y hasta en las canciones nos enseñaron a vivir de instantes y de momentos. Pero la presencia de Dios no es un instante, no es un momento, sino nos tomó por casa y por habitación. Él no desciende, Él habita, Él no llega, Él permanece en su templo, en su edificio, del cual nosotros somos piedras vivas. Por lo mismo, el apóstol Pedro en la segunda carta que escribió, en el capítulo 1, él comienza por allí escribiendo en el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Yo por eso les hablé de una naturaleza, algo que ya tenemos. Nosotros ya fuimos engendrados hijos, tenemos una naturaleza. Y aquí el apóstol Pedro no está diciendo que por lo que nosotros hagamos llegaremos a tener una naturaleza,
sino dice que ya nos dio grandes promesas, ya nos las dio para que seamos, por medio de esas promesas, partícipes de la naturaleza divina. Mírelo de esta manera. Antes de la cruz, todos eran creación de Dios, pero no todos eran hijos. Después de la cruz, todos son hijos en medio le reciban y crean en él. ¿Estamos claros? De manera que si alguno cree en Cristo es nueva criatura, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. 2 Corintios 5:17, está Juan 3:16, que a los que creen, que a los que lo aceptaron, que a los que se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, eso está en Juan 1, verso 11, 12, 13. O sea, nos vamos a encontrar un montón de versos que por medio de Cristo ahora somos hechos hijos. Era algo que el pueblo de Israel no podía disfrutar, pero que para nosotros sí iba a ser un deleite. Hoy día ya lo poseemos, podemos ser llamados hijos. Entonces, si mis primas, Angélica y Daniela, son hijas de William y Janet y tienen su genética, es ¿por qué? O sea, porque son hijos de ellos. Y un perrito no tiene la genética de un gato, y un gato no tiene la genética de un cabrito, y un cabrito no tiene la genética de un elefante, tiene la genética de su papá. Nosotros en Cristo fuimos hechos hijos, y desde el momento mismo que fuimos hechos hijos, nuestra genética cambió. Me explico. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero el momento que usted levantó la mano por una prédica, por un mensaje para aceptar a Cristo, usted estaba siendo notificado en esa hora que usted ya era. Y sencillamente su declaración, reconocer que Cristo es el Señor, cambió su genética, cambió su naturaleza. Ahora es una nueva criatura y inmediatamente comenzó a ser hijo. Y cuando usted es hijo de su papá, usted ya no espera una promesa que tal vez quizás algún día le dé, sino una herencia que por ser hijo de él ya posee. Para que usted reciba una herencia, se necesita que su papá primero tenga dinero, segundo que se muera y tercero que haya dejado un testamento hecho. En el caso nuestro, hubo un testador. Si usted lee con cuidado Hebreos, habla de que Cristo se puso como testador y murió. ¿Para qué? Porque tenía que morir el testador para que el testamento se cumpliera a nuestro favor. Pero, a diferencia, por ejemplo, mi papá me deja $1.000.000 de herencia, ¿verdad? Y por ahí un hermano bien torcido de él va y le paga a un juez $20.000, dice, mire, esos $20.000 para usted, pero falseemos el testamento que me lo dejó todo a mí. Y ese tío me robó la herencia y me dejó sin nada, me quedé viendo un chispero y me la robó, aunque hubo un testador. Por eso Cristo muere como testador, pero resucita para garantizarnos que nadie nos quite lo que nos pertenece. Dijo el apóstol Basilio, yo hubiera celebrado eso, porque es que él muere como testador, pero resucita y nos toma a nosotros por habitación para garantizar que nada ni nadie nos quite lo que ya nos pertenece. Ahora bien, aquí dice que nos dio grandísimas promesas por medio de todo eso. Pero aquí hay algo tremendo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, nos han sido dadas. ¿A quiénes? A los hijos. ¿Por qué no las dieron? Porque ya no son una promesa. Que el apóstol Pedro utiliza allí la palabra promesa, la está utilizando para decir que ya nos fueron dadas. Entonces, pongámoslo en contexto. Si yo le prometo a mi hija una herencia en vida, ahorita es una promesa, pero cuando me muera y el testamento opere a favor de Karen y lo reciba, ¿es una promesa o es una herencia? Es una herencia. Entonces, en nosotros, por eso Pedro lo dice así, para que por medio de ellas llegaseis a ser participantes. Ya no es una promesa, ya por herencia somos participantes. Y por eso comienza a decir ya aquí, como todas las cosas, ¿cuántas? Todas, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder, porque solamente por su poder Él nos podía dar las cosas que le pertenecían únicamente al Hijo. Y allí dice, mediante, y póngale mucho cuidado a esto,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién? Cristo. Es decir, ya tenemos todas las cosas, absolutamente todas, pero no las disfrutamos porque no las conocemos. O sea, ahí dice, ya nos fueron dadas, pero hay como una mediación para que lo que ya le fue dado usted lo disfrute. ¿Cuál es esa mediación? El conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo no es que usted pase al frente, levante las manos, yo le imponga las manos y le diga recibe más, 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 y usted se fue lleno y al otro día no sabe ni papa de qué se predicó. El conocimiento es conocimiento. Y por eso la única manera de tener un incremento en la semilla que ya nos fue depositada, recuerda que el apóstol Pedro dice que Cristo es la simiente incorruptible y la palabra simiente es espora, habla de una semilla, de una célula que produce existencia y vida en todo lo que sigue después igual a la primera, eso es una espora. Entonces Cristo es esa semilla, esa espora que se colocó para que seamos como Él, pero esa semilla y toda semilla necesita un incremento. El incremento viene por medio de lo que se le, de manera dedicada y consciente, se le pone a la semilla para que produzca el incremento. Yo quiero hacer un alto ahí, ¿me estoy haciendo entender? Sí, me estoy haciendo entender. Bueno, a los que, yo soy profeta, pero no adivino, los que tienen la cámara apagada, pues no tengo ni idea. Sí, sí, sí. Estamos acá. Estamos. Bien, perfecto. Entonces, todo esto es para que vayamos entendiendo el concepto. Entonces, tengo la genética, Cristo se colocó como la semilla. Analicemos algo, la semilla en sí misma no tiene ningún problema, pero ninguno, porque la semilla ya contiene toda la información genética para traer a vida lo que fue diseñada para traer a vida. El problema de la semilla suele ser la tierra y el cuidado que se le da a la tierra. Paréntesis. Por eso en la parábola del sembrador habla de 4 tipos de tierra, son 4 o 5 tipos, ahorita me borró el cassette, de tierra, que de espinos, que el borde del camino, que las piedras, pero la tierra fértil que produce hijos del reino. Entonces allí esa parábola está hablando que la semilla no tiene problema. El problema es la tierra. Y amados, allí hay una figura de lo que somos nosotros. La semilla es Cristo y la tierra es nuestra alma. En el alma ya fue colocada la semilla, pero ¿cómo está tu alma? Está lista y abonada, está todavía entre espinos, entre dudas, entre criticar, entre señalar, entre la religión, o es una tierra fértil que recibe la semilla y que por la manera en que tú te expones al conocimiento, esto es como echarle agüita, fertilizante, etcétera, etcétera, hay un crecimiento de lo que ya tiene la semilla. ¿Me estoy haciendo entender? Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Entonces, por eso dice, ya lo tenemos, pero el incremento es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y el incremento no son las 3 lentas y las 4 rápidas, los 10 minutos de anuncios y los 15 minutos en que se habla de diezmos y ofrendas, no. El incremento es cuando se está ministrando la palabra. Hay lugares en que aman más la música que la palabra. No estoy peleado en contra de la música, pero hay un error garrafal allí. Hora y media cantando y media hora de predicación, eso es un error garrafal. Yo diría 15 minutos, 20 minutos de cantar y hora y 20, hora y media, 2 horas de la palabra, que es lo que trae incremento. Miren al apóstol Pablo, él llegaba en la mañana, alargaba su mensaje, no media hora ni 10 minutos. Imagínense el apóstol Pablo empezando su mensaje como el tío William. Ay, les voy a pedir que si esto se alarga, no se vayan. Pablo, si se quieren irse, váyanse, su problema es. Y a la medianoche se le moría el paciente, lo resucitaba y seguía predicando hasta que amanecía. Y salía con afán a seguir predicando. Y todo porque los tiempos eran malos. Imagínense si antes eran malos, ahorita cómo son. Y nosotros a los 40 minutos, 50 minutos, ay, ya se alargó el predicador. Cuando lo único que te va a traer incremento es la palabra. Porque la palabra es Cristo mismo, ¿verdad? Entonces, en la medida que nos exponemos a la palabra, entonces yo todo lo que ya poseo en cuanto a la vida y a la piedad, lo conozco.
y por cuanto lo conozco, lo disfruto. Y por cuanto lo disfruto, no ando pidiendo lo que por conocimiento sé que ya tengo. Quizás antes yo decía, ay Señor, que tu presencia nunca me abandone, no me dejes, Señor, porque no conocía que por medio de Cristo la presencia ya no me deja, puesto que me habita. Entonces yo ya por conocimiento disfruto su presencia y no oro con la necesidad de tenerla, sino oro con el agradecimiento de que ya la tengo. ¿Se dan cuenta cómo cambia el concepto cuando disfrutamos lo que se nos entregó? Por eso Pedro es bien puntual. Todo nos fue dado, pero solamente mediante el conocimiento de aquel, de Cristo, es que podemos nosotros ver que esas grandes y preciosas promesas ya nos fueron dadas para que llegaseis. Miren qué época estaba hablando Pedro. Llegaseis en ese entonces, la palabra griega que él utilizó era era como un presente en desarrollo. Ellos estaban sufriendo la transformación o la transición de un pacto que caducó a un pacto que iba a estar activo. Pero eso para nosotros ya es una realidad. Dice, participantes de la naturaleza divina. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Diríamos en el auditorio y para levantar la mano, amén, aleluya. Sí, somos hijos de Dios porque fuimos engendrados. Oiga, y mire, esto es una perla maravillosa. Usted no fue injertado a Israel, yo no sé de dónde sacaron eso. La Biblia dice ahí en Juan 1, 11, 12, 13, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, hijos que no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Quiere decir que usted fue engendrado directamente de Dios. Somos hijos legítimos de Dios. Entonces allí dice, ya somos participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos pensamientos, de la concupiscencia. Y toda esta introducción de Pedro para decir o para traer a vida algo que nos tiene que ubicar a nosotros en la realidad de que todo lo que Cristo ya consumó, en Él es sí y amén. Porque todas las promesas en Él son sí y en Él son amén. ¿En quién dije? En Él. ¿En quién? En Cristo. En Él son sí, en Él son amén. En mí son una herencia, pero lo que en Él es sí y amén, en mí es un todavía no. Ya sí, pero todavía no. Eso es una cosmovisión del reino. Ya sí, pero todavía no. Porque aunque Cristo todo lo consumó, yo les haría una pregunta. ¿Qué de todo lo que ya se consumó en Cristo aún no se ha consumado en ti? Esa es una pregunta muy interesante a considerar, porque en Él ya se consumó todo, pero en mí todavía quizás hay mal carácter, en mí todavía soy mañoso y no pago las deudas, en mí todavía está pelear por todo con la mujer, con los hijos, con el perro, con el lápiz, mejor dicho, con todo. En mí todavía está el hacer cosas indebidas, escondidas, ver lo que no debo ver. Es porque hay cosas que, aunque ya se consumaron en Cristo, en mí no se están consumando todavía por las tinieblas que todavía hay en nosotros. Las tinieblas, y no me voy a demorar mucho en eso, si usted lee el libro de Job presenta las tinieblas como la ignorancia, y el apóstol Pablo habla en diferentes oportunidades de las tinieblas como ignorancia, no con diablitos con cachos y cola que le hacen la vida imposible a usted, porque un pensamiento de que los demonios con cachos y cola me hacen la vida imposible a mí, anula aquello que dicen Romanos, que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y un más que vencedor es el que ya ganó. No tiene que hacer absolutamente nada porque ya ganó. Yo ya soy más que vencedor. No tengo que pelear ninguna batalla para vencerla, porque Cristo ya venció por nosotros y nos entregó la victoria. Las tinieblas que operan en el sistema corrupto de este mundo, cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento de mundo, habla de sistema. Este mundo, este sistema corrupto, las tinieblas de este mundo operan en mentalidades.
Por ejemplo, una de las más fuertes que operan en este mundo, los LGBTI más, y que cada vez le ponen menos por dividido, multiplicado, potenciado, cada vez le ponen más símbolos y más letra a esa vaina. Esa es una mentalidad de tinieblas que opera para tener a la gente lejos de la verdad. Entonces, cuando hay tinieblas, la gente no puede ver. Por eso se describe a la ignorancia como tinieblas y a la luz como conocimiento. Por eso el apóstol Pablo ora, por allí en Efesios 1:18, si no estoy mal, dice, oro para que tengan un espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de él, para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos. La palabra que él utiliza es alumbrados o irradiados por medio de una luz. El conocimiento es luz, la ignorancia son tinieblas. Entonces, cuando nosotros por las tinieblas, y mire, en mí todavía hay tinieblas. ¿Qué tinieblas hay en mí? Lo que todavía no se me ha iluminado. Y no se me ha iluminado todo porque yo mismo no puedo pretender haberlo alcanzado yo todo, porque es hasta que todos lleguemos. Entonces, todos todavía tenemos algo de tinieblas. Pero cuando en esa tiniebla, la luz del conocimiento me abre el entendimiento, ahora puedo ver. Y por eso aquí habla de que nosotros tenemos que poner en lo que todavía no se ha consumado de Cristo en mí, yo tengo que poner para que como base en lo que ya se consumó, poniendo de mi intención, se me ilumine. Me voy a tratar de explicar lo mejor posible. Allá dice, primero dice, poniendo toda diligencia. ¿Quién pone toda diligencia? ¿Cristo o usted? Nosotros, ¿verdad? Dice, por tanto vosotros, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A mí me gusta muchísimo el apóstol Pedro cómo arranca, porque si usted se da cuenta, el apóstol Pedro está arrancando con el piso de algo que ya está consumado, la fe. La fe ya está consumada. La fe hoy en Cristo no es algo que usted tenga. Usted no tiene mucha fe, yo no tengo mucha fe. Los antiguos sí tenían fe. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha librado, pero en Cristo la fe mudó. Y si usted lee Hebreos 11 rapidito, usted va a encontrar que después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza es sustancia. Después la fe, la palabra griega es sustancia, la sustancia de lo que se espera. La sustancia que se esperaba era Cristo, amados. Y del verso 2 dice, porque por este tipo de fe, así dice el griego, por este tipo de fe, los antiguos dieron buen testimonio. La fe de ellos esperaba, pero luego usted lee en el verso 13 que tuvieron fe y se murieron sin recibir lo prometido. Suena un poquito cruel, porque la fe que ellos tenían era una fe que les alcanzó para dar buen testimonio, pero no era la fe de la vida de Cristo en ellos. Por eso el verso 39 y 40 de Hebreos dice, habiendo algo mejor para nosotros, no pudiendo ser ellos perfeccionados aparte de nosotros. Algo mejor Cristo. Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. La perfección no era para los antiguos, la perfección era para los que estamos en Cristo. Y por eso usted va a encontrar en el capítulo 12, verso 1, 2 y 3, que dice por allí, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. El griego dice, teniendo por testigos a los antiguos. Olvídense de todo lo que les asedia y pongan los ojos en Jesús y miren lo que dice, el autor y el consumador de la fe. En la cruz la fe mudó. Después de la cruz ya no se trata de tu fe. Y es más, esto a la gente no le gusta oírlo, pero es la verdad. Tu fe no sirve para absolutamente nada. Y de hecho en nuestra fe nos hemos visto defraudados. Yo creo y yo declaro y decreto que el 30 voy a pagar el arriendo. Sí, muy fácil el día 10, pero el día 30 que usted todavía no ha pagado arriendo, su oración cambió. Ay, Dios mío, yo soy cabeza y no cola, pobre trapo, inmundicia, gusano, que no se merece tu presencia, responde mi oración.
porque su fe está supeditada a lo que tiene y a lo que no tiene. Pero la fe de Cristo no está supeditada a lo que se tiene o no se tiene. Nuestra fe nos va a frustrar, nuestra fe nos va a hacer quedar mal, nuestra fe cambia. Y este es un chiste que a mí me gusta contar, pero es como ese cristiano tipo, yo les digo cristianos James Bond, porque son espías, van por acá 3 meses a ver qué está pasando, escuchar la palabra, y escucha que el pastor dice, hermano, usted por fe puede declarar, de esos que enseñan que a Dios hay que darle órdenes, ¿no? Declarando y decretando, declarar y decretar, y las cosas pasan, y se queda sin gasolina ese hombre en mitad de un desierto. Dice, ay, el pastor dijo que yo puedo tener fe, orar y declarar. Entonces yo oro y declaro que el tanque se llena. Y en su misericordia Dios le llena el tanque. Aguja llena. Y el tipo se queda mirando el tanque. No lo puedo creer. Vacía. Imagínense, si en tanto la fe se tratara de nosotros, eso pasaría todo el tiempo. Y honestamente, en esta realidad y después de la cruz, y siendo hijos de Dios, muchos de nosotros, y me incluyo, por tratar de pensar que vivíamos en nuestra fe y que teníamos mucha fe, muchas veces terminé frustrado. Muchas veces por fe pensé que yo el dinero lo iba a recibir tal día para pagar y nadie me pagaba y no me llegaba el dinero y comenzaba a alimentar la fe de hechicería y de brujería. Eso no, en el nombre de Jesús me va a aparecer plata en una maleta, en una chaqueta, y me iba a esculcar todas las maletas, todas las chaquetas y no encontraba plata porque así no funciona. Porque nosotros estamos queriendo manufacturar lo que Cristo ya consumó. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Después de la cruz, la fe cambió. Es decir, yo lo ilustro de esta manera. El padre le dice al hijo, mi hijo, escríbame un compendio de la fe. Y Cristo escribe la fe, esto, la fe, lo otro, y entonces se lo entrega al padre. Y el padre le dice, yo ya sabía, entonces ahora vaya y consúmela. ¿Qué es lo último que Cristo dice en la cruz? Consumado es. Y el apóstol Pablo nos lo presenta como el autor, pero también como el consumador de la fe. Es decir, que en Cristo ya se consumó la fe. Y mire cómo lo entiende el apóstol Pablo, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, que duda, que es frágil, que patina, miserable de mí, que queriendo hacer lo bueno no lo hago y lo malo eso hago, y lo que ahora vivo en esta carne miserable, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque la fe de Cristo ya lo consumó todo para que yo lo disfrute. Pero vuelvo al principio, no voy a disfrutar lo que no conozco. Entonces, si la fe es un tema ya consumado, analice como dice allí. Añadid a vuestra fe virtud. La fe de Cristo es una fe corporativa. Explico lo corporativo. Usted tiene cabeza, hombros, rodillas y pies y todos aplaudimos a la vez, ¿verdad? Todo su cuerpo es corporativo de usted. Cuando la Biblia habla del cuerpo de Cristo, está hablando de lo corporativo de la iglesia como un solo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros. Entonces, la cabeza no puede tener fe y las manos, el dedo, el pie, el ojo, otra fe. No, imposible. La fe de Cristo es la fe del cuerpo. Entonces, por eso allí comienza diciendo, añadid a esto que está completo, a esto que ya está listo, a esto que ya fue terminado, añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos al verso 5. Vosotros poniendo toda diligencia, yo tengo que poner de mi parte, ¿verdad? Y tengo que añadirle a la fe, a lo consumado, yo le voy a añadir. Pero a mí me gusta más, como dice los escritos más antiguos en griego, dice, añadid a vuestra fe virtud en cuanto al conocimiento. Yo no sé por qué
lo tradujeron así: añadid a vuestra fe virtud en cuanto al conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, bla, 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 bla. Pero el griego se interpreta, porque no voy a entrar ahorita en una clase de exégesis y de etimología, no, pero el griego se interpreta con bases. Hay bases, hay silencios, hay signos de puntuación. Cuando el apóstol Pedro escribió añadir a lo completo, a la fe, virtud en cuanto al conocimiento, allí hay un silencio que para nosotros en nuestro español significa 2 puntos. Entonces, lo que Pedro quiso decir es: añadir a lo completo, a la fe consumada, virtud en cuanto al conocimiento en dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Está hablando que a lo que ya está consumado en cuanto a la fe, yo le tengo que añadir en cuanto al conocimiento. Es decir, para yo aprender, para conocer, para exponerme a una clase, para exponerme a un seminario, para exponerme a una prédica, yo tengo que hacerlo con una virtud intencional de conocer, con un dominio propio de no desistir, con paciencia para siempre estar allí, pendiente de la hora del discipulado, del estudio, de entender, de escudriñar, de tener tiempos de oración para entender lo que estoy estudiando, hacerlo con afecto fraternal, es decir, con amor a los que enseñan, fraternal, con amor al que predica, sea o no pastor, sea o no famoso, sea o no, todos ustedes tienen para sumar, y yo en el conocimiento debo tener afecto fraternal para aprender de todos, y amor. Mire el contexto está por allá en el verso 3. En el verso 3 dice que todo nos fue dado por su divino poder, ¿mediante qué? Mediante el conocimiento. Y por eso dice que a la fe que ya está consumada, con toda virtud de conocimiento, le añadamos intención, dominio propio, amor, a estudiar, a aprender, a conocer. Mire que una correcta exégesis se hace con el texto y el contexto. Aquí no dice que le añada la fe, amor y no sé qué, y si sé cuándo, para tratar de recibir cosas de Dios. No. Aquí dice añada lo consumado, pero para conocimiento. Porque mire cómo concluye el verso 9. El verso 9. No, perdón, el verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros, digámosle a todas esas cosas que acabo de mencionar, intención, la intención en el conocimiento. Porque si todas estas cosas intencionales para tener conocimiento están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿En cuanto a qué? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nada de ese listado tiene que ver con que a la fe usted le tiene que añadir cosas para recibir, para torcer la mano de Dios, para que Dios le conteste una oración, para que Dios le apoye en un ayuno, para que Dios le dé un trabajito, para que Dios le sane a su marido borracho, para que Dios le rescate a su hijo drogadicto. Esto no tiene absolutamente nada que ver con pedirle cosas a Dios. Esto tiene que ver con ser intencionales en el conocimiento de Cristo que tenemos ya como una naturaleza, pero que por medio de la intención en la que yo me expongo al conocimiento, hay un incremento en esa naturaleza, hay un incremento en la vida de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía: siento dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes, porque él le ponía toda la intención a que la gente se expusiera al conocimiento. Y termina con una gran frustración. Vosotros ya teniendo que ser maestros, me toca seguirles dando leche cuando era vianda lo que les daba. La frustración apostólica de Pablo. Y luego entender que todo eso que él dimensionó no era para ellos, sino que era para este tiempo. Fue lo que lo pudo a él hacer decir: he terminado la carrera, he guardado la fe, he terminado, he cumplido. Porque él estaba dejando un legado para futuras generaciones, no para la terquedad de gente que no podía ver y que seguían siendo niños. Lastimosamente, y tenemos que llamar las cosas por su nombre, hasta hoy día sigue habiendo niños.
porque aunque son herederos de todo, no son diferentes al esclavo, Gálatas 4. Usted se ha puesto a analizar eso que dice Pablo, ya son herederos, pero no son diferentes al esclavo porque son niños, por lo mismo. Si a usted su papá le deja una herencia de 10 millones de dólares y tiene 13 años, el juez no se la va a dar hasta que no cumpla 21. Es decir, hasta que sea mayor de edad. Mientras tanto, usted necesita de curadores, necesita de albaceas, necesita de intermediarios, porque no ha madurado y entonces no disfruta la herencia. Y ahí la iglesia está feliz con los albaceas, feliz con los intermediarios, feliz con los tutores. ¿Cuál es el intermediario del albacea? Pastor, usted que está más cerca de Dios, ore por mí, que usted Dios sí lo escucha. Todavía necesita del albacea, todavía sigue siendo un niño. Ay, pastor, mire, usted que es más sabio en la palabra, aconséjeme, ¿qué es lo que debo hacer? Y ahí están dependiendo, pastores dependientes, líder dependientes, profeta dependientes, y no hijos con posición de hijo. Siguen siendo tecnones, hijos inmaduros, cuando Dios nos diseñó para ser hijos judíos, que es posición de hijo. Estamos desperdiciando la posición y seguimos como niños porque seguimos buscando intermediarios cuando ya se nos dio todo como una genética para disfrutarlo. Ay, entonces no necesito el pastor. Sí, si usted pensó eso, también es un niño inmaduro. No es que no necesite. Hay que honrar a los pastores. Hay que hacer partícipe de toda buena obra que nos instruye en la palabra. Hay que escucharlos y crecer, pero de ellos estamos para recibir el alimento, el incremento, la palabra de vida, pero no para agarrarlos como intermediarios y desenfocarnos de que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, que hubo un solo mediador, que hubo un solo intercesor y que a todos se nos dio la facultad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia y de disfrutar, hallar paz y oportuno socorro sin albaceas, sin intermediarios. Pero en tanto necesitemos de albaceas, no hemos madurado y seguimos siendo niños. Es decir, la herencia ya la tenemos, gloria a Dios. Pero hay profetas que todavía no tengo para la rienda, hay profetas que no tengo, hay profetas que yo todavía no veo la gloria de Dios, hay profetas, ¿qué tengo que hacer? Madure. Esa es la respuesta. Y cuando usted madure, entonces se le va a ir soltando progresivamente la herencia por medio del conocimiento. Porque todo el contexto de esta carta de Pedro no tiene que ver nada con fe para pedir cosas, sino es una fe consumada y completa, en la que usted tiene que poner de su parte para que haya una virtud en conocimiento, para que usted no esté ocioso ni sin fruto. Y ahí dice clarito, en cuanto al conocimiento de Cristo. Y luego termina en el verso 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, está en tinieblas, es ignorante, no tiene conocimiento, porque no tiene esas cosas. Tiene, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué tremendo que es esto. Dios no nos purificó de nuestros pecados para meternos cada 8 días a levantar las manos y a cantar coritos y a llorar. No, Dios nos libró de nuestros pecados para ser aumentados e incrementados en el conocimiento de Cristo. Si por ahí derecho cantamos una canción, pero una canción que cante una verdad, porque si usted está, ven Espíritu, ven, y Dios está ya en qué momento se le fue, luego no lo tomé por casa y por habitación. Sí, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. Y luego usted no es el templo, pues, no es parte del templo. Pues si usted está cantando una realidad gloriosa y poderosa, por eso los que son músicos y cantantes tienen que analizar muy bien lo que están cantando, porque hay que cantar sobre la base y la operatividad de un pacto nuevo y consumado, no de faltantes. No cantamos en crisis ni por necesidad, sino en Cristo y por victoria. Entonces, cuando yo conozco mi manera de orar, mi manera de cantar y mi manera de experimentar a Cristo es diferente. Cuando yo puedo
ser aumentado en el conocimiento de Cristo, noten que pasa una cosa maravillosa y espectacular. No solamente maduro, no solamente debo de ser niño, sino que comienzo a hablar como un grande. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. ¿Cómo hablaba? Como niño. Y cuando usted habla como niño, 1 Corintios 13:11, entonces usted piensa conforme habla. Y entonces usted juzga conforme pensó. Ay, no, es que la situación está mala en Colombia, aquí está mal, Iván Duque es un tonto, aquí todos son malos, ay, yo me voy para Estados Unidos y si sea de mojado. ¿Y cómo? Y eso se lo mete en la cabeza y lo piensa y lo piensa y lo piensa y lo piensa. ¿Y cómo juzga? Termina pagándole a un coyote que lo lleve para Estados Unidos, porque su redención está en un país y no en una persona. Pero cuando ya usted habla como maduro, como grande, entonces usted ya tiene la dimensión de un maduro y por el conocimiento de Cristo, usted sabe que usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo para esta época gloriosa, para que sus antiguos pecados fueran purificados, para que usted fuera incrementado en el conocimiento de la vida que ella aporta. Por lo cual, hermanos, verso 10, tanto más, y otra vez habla de intención, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Cuando tú eres incrementado en el conocimiento de Cristo y le pones intención y creces, no eres ciego, no tienes la vista corta, abundas en el conocimiento, no caerás jamás. No podemos seguir usando como excusa, ay, es el que esté firme, mire, que no caiga. Yo lo invito a que analice el pacto en que se escribió eso, porque el pacto, el nuevo pacto en Cristo, sufrió una transición. Y en la época de transición, Cristo fue abrogando la ley, porque hay gente que dice, no, la ley no fue abrogada. Cristo abrogó y abrogó y abrogó la ley. Y hubo cosas que quedaron, pero hubo cosas que fueron abrogadas. A eso es a lo que le llamamos una verdad presente. La verdad presente se menciona una sola vez en la Biblia, pero verdades eternas se menciona un montón de veces. El apóstol Pedro, cuando habla de verdad presente, utilizó ese término que es una frase griega que la entendían muy bien la cultura grecorromana, que era la parousia aletheia, verdad presente, y era el fin de un gobierno y el comienzo de un gobierno con una verdad absoluta, un gobierno absoluto que viene a regir su voluntad a partir de ahora. Eso es lo que quiere decir verdad presente. El gobierno, la verdad de Cristo. Y el gobierno y la verdad de Cristo que comienza a gobernar desde ese momento, no por medio de Cristo cabeza, sino del cuerpo de Cristo en esta tierra. Nuestra delegación es ser incrementados en el conocimiento de Cristo para gobernar en esta tierra, para que por medio del ministerio de la reconciliación de todas las cosas, todo el mundo sepa que por medio de ese conocimiento, Cristo también será conocido en ellos. Así que, amados, este es un reto y es una manera poderosa de ver a Cristo en la palabra. Yo los invito a que cuando ustedes escudriñen la palabra y vean a Cristo, no se concentren en lo que le enseñaron en el culto, porque si usted lee esta porción conforme le enseñaron en el culto, usted va a tratar de ponerle a la fe para que Dios le dé, para que Dios le responda, para que Dios le conteste, para que Dios le sane. Pero cuando usted lo ve como es, allí lo que le está pidiendo es que le ponga a lo consumado virtud en conocimiento, en esforzarse, en amar al que enseña, en tener paciencia para aprender, para no tener la vista corta, para no ser ciego, para salir de las tinieblas de la ignorancia y por medio de la luz del conocimiento, sus ojos sean alumbrados para que podamos ver la supereminente grandeza del poder que operó en Cristo y que ahora opera en nosotros. No los quiero cansar más, ni quiero dar más información, porque cualquier cosa que ponga a partir de ahora, creo en mi espíritu que ya le voy a añadir soy yo. Creo que en mi espíritu estoy satisfecho de lo que Dios ha impartido por medio mío en esta hora, pero sí quiero que si hay un momento de preguntas, estoy dispuesto a que lo hagamos.
a que hagan unas preguntas, a compartir con ustedes. Con toda libertad pueden preguntar y no se queden con la sensación de, no, mejor me quedo callado y luego están, no, eso que dijeron no es, eso no es, y eso que será, ¿a quién traería el pastor William a que nos escuche? No, no, Dios reprenda. No, no, con toda libertad, porque la idea es que quedemos edificados y que quedemos instruidos en esta noche. Así que, tío, muchas gracias. Profeta, muchas gracias a ti, de verdad, que creo que es una palabra muy atinada para nuestro tiempo. Es una palabra de poder construir en nuestra vida bases que realmente nos sirvan para desarrollarnos de manera práctica. Y si yo tuviera que decir esto es, vivamos una fe práctica para tener una vida productiva. Y me gusta mucho. Yo quiero saber si alguien quiere compartir algo, si alguien quiere decir algo. También junto con nosotros ha estado Karen, que ha estado escribiendo en el chat. La saludamos, Karen. Qué rico verte por aquí. Karen Viviana Lindo, la descubre su apellido. Karen es hija del profeta Lindo. Entonces, también diga, es mi sobrina, tío. Es mi sobrina, como en segundo grado. En segundo grado. Pero es mi sobrina. Entonces, es mi sobrino y ella es mi sobrinita. Entonces, eso. Hola, familia. Hola, sobrina. Hola, hermosa. Hola. Ahí está la prima con la que jugué Twister cuando éramos como de 13 años, 15 años. Algo así, algo así. Entonces, por aquí está Víctor y Marisol. Ya saben, Víctor es el prometido de Daniela. Marisol es la mamita de Víctor, una amiga muy querida de nosotros. Está Grace, que también es Yo una pensé amiga que de era esta un hijo casa. de Marcos Brunet. Sí. No Sí, te señor. reveló ni Era el carne ni único. sangre. Yo pensé que era el único que pensaba eso. ¿Sí De ves lo hecho, que hace, Debra? lo bautizaron Brunetcito. Está mi yerno y mis dos nietas. Está mi hija Angélica. Grace, como les decía, es una amiga de esta casa muy querida. Vive en Barranquilla. Está Mónica Mejía. Mónica es una amiga de años de esta casa, pero siendo honestos, es amiga de mi esposa de muchísimo tiempo. Más de 15 años. Más de 15 años caminando en todas estas cosas y redescubriendo este nuevo camino ahora. Danielita, que está con nosotros. Lorena es también otra de las amigas del grupo de mi esposita, que ha estado caminando. Emanuel forma parte de la familia Mejía. Laurita, la queremos mucho. Laurita está en Villavicencio. Villavicencio. Es amiga de Manuel, y de Michael, y de la casa de Mónica Mejía también. Entonces esto es como una gran familia extendida, si te das cuenta. En muchos lugares, Antioquia, Bogotá, Villavicencio, La Dorada, República Dominicana, Santo Domingo. Entonces es algo, Medellín, Barranquilla, bien bonito. Pero bueno, sin desviar el tema, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Es el momento de hacerla. Bueno, Ahí está Marisol. Marisol, por favor. La que siempre pregunta. Bueno, pasa que hay tantas confusiones con relación a lo que realmente nos han enseñado en los cultos y eso. Aparte de, precisamente porque la palabra, ni modo, no todo la escudriñamos así o la entendemos, ¿verdad? Con una ley. Con relación a eso de orar, o sea, como eso mismo de la fe, de cómo pedir, que hay, por ejemplo, lo que nos han enseñado siempre a pedirle a Dios, al Padre, en nombre de Jesús, por los enfermos, ay, que declaro que está sano, que en el nombre de Jesús, o sea, todas esas cosas. Ahí hay la confusión o sea, de la fe, todo eso, como mismo decía Cristian, bueno, cuando uno ora y que, ay, que con fe, que tengo fe, que va a pasar tal cosa, y no pasa, entonces ahí me dice, bueno, pero la fe, ¿dónde estaba? O sea, ahí esa es la confusión de que cómo orar realmente, cómo orar, cómo pedirle a Dios, o cómo orarle a Dios, cómo es eso, o sea, la confusión. Esa es una buena pregunta, muy buena pregunta,
que en 15 días se va a estar respondiendo más a fondo. Mi esposa, su asignación, ella es maestra de la palabra y va a estar impartiendo acerca de la oración en el nuevo pacto. Y creo que ahí vas a quedar más edificada y fundamentada en cuanto a tu pregunta. Pero para no dejarte en visto, la oración va a ir mudando en la medida que aumentas en el conocimiento. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No se preocupen por estar pensando cómo se debe orar. Si todavía usted ora por alguien, ay Señor, yo tengo fe que esta persona se va a sanar en el nombre de Cristo, está bien. Porque recuerden que Dios es un Dios de misericordia y que un Dios que sabe en qué parte de la medida de Cristo estamos ahora. Él no juzga, Él no es nosotros. Él no va a decir, uy, esta hermana no ha entendido nada. No. Él en su misericordia y en la medida del desarrollo de Cristo que hay en ti, va a ir viendo el desarrollo. Entonces, que no sea un karma el pensar cómo debo orar ahora, sino cómo en la medida de lo que se me ilumina debo orar. Entonces, con lo que aprendimos hoy quizás, yo oro por un enfermo, Padre, en la fe de Cristo, oro para que el derecho a salud que tiene mi hermano se manifieste en su vida conforme tu voluntad. Es que las oraciones son muy sencillas. Nosotros fuimos los que le pusimos arandelas. Orad si no pedís porque o no sabéis orar, porque para vuestros propios deleites pedís. Santiago, que no era un apóstol transicionado, él se quedó judaizante. Él entendió que la oración no era una oración para pedir, para los deleites. Y el apóstol Juan habla de orar conforme a su voluntad. Ellos también comenzaron a transicionar, pero miren las oraciones apostólicas. Analicen todas las oraciones de Pedro, de Pablo, las oraciones apostólicas. No están pidiendo por nada material. Las oraciones de ellos, oro para que tengan sabiduría, para que tengan conocimiento, para que puedan ver, para que el supereminente poder de Cristo opere en ustedes. Oraciones. Y mire, cuando Pablo habla de doblar rodillas, él nunca dijo, ay hermano, no tiene trabajo, doble rodilla. No, la dejó el novio, doble rodilla. Hermano, todo es doble rodilla. Entonces, mire, yo tenía una frustración cuando no había entendido eso. Yo tengo problemas de meniscos, yo no me puedo arrodillar. Y yo en un momento de mi vida cristiana pensé que por no poderme arrodillar, Dios no me escuchaba. Pero cuando el apóstol Pablo, y se la hago cortita, dice, por esta causa, doblo mis rodillas, él viene hablando de la causa del evangelio de Cristo, de la causa del propósito eterno. Él no doblaba rodilla por cualquier causa, ni por su causa personal, ni por sus necesidades, por esta causa, que Cristo sea conocido, que Cristo sea impartido, que imagínense, el doblar rodillas no es por su causa, ni por su necesidad, ni por su fundación, porque hay gente que tiene su fundación propia y ora por su fundación. ¿Y cuál es su fundación? Su esposa y sus hijos. No oran por nada más, sino por su fundación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué causa oramos? ¿Por qué agradecemos? Pero yo les quiero decir algo y no lo tomen a mal, pero en la cruz quedó caduco el tema de pedir que se nos den cosas, porque les voy a decir unos poquitos versículos. El que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos entregará juntamente con él algunas cosas, poquitas cosas, todas las cosas? También en él estáis completos. Colosenses capítulo 1 o capítulo 2. Y en el otro capítulo dice, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo nuestra esperanza, Cristo nos completó, en Cristo nos fueron dadas todas las cosas, Cristo todo lo consumó, ya todo nos lo dio como herencia. Lo que necesitamos es conocer lo que ya tenemos para no andar pidiendo lo que yo tengo, sino para agradecer por lo que se me dio. Entonces la oración muda. Pero ahí dejémoslo hasta ahí porque en 15 días mi esposa va a estar profundizando la oración del nuevo pacto, que es un tema muy importante para nuestra vida como creyentes. ¿Pero quedaste satisfecha con la respuesta? Sí, claro que sí. Y ten paz. En la medida que se te va iluminando, de manera natural tu oración cambia. Exacto. Gracias. Grace tenía una preguntita
Dime, por favor. Hola. Hola. Eh, se estaba hablando de el alma, el espíritu y el cuerpo. Entonces quería preguntar, dentro del contexto bíblico, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Ok, muy bien. El alma es lo que en la Biblia habla del corazón del hombre. Cuando la Biblia habla del el corazón del hombre o la mente del hombre, está relacionada al alma, porque inclusive, y esto no es bíblico, ¿no? Pero inclusive los psicólogos atribuyen al alma las emociones. Pues en el alma están incluidas todas las emociones, las sensaciones, y en el alma es donde sigue operando nuestra naturaleza adámica. En el espíritu está nuestra naturaleza en Cristo. Por eso es que todavía nos equivocamos. Por eso es que todavía nos da mal genio. Por eso es que, pero si ustedes miran, ya no nos da el mal genio de la misma manera que antes. Ya no renegamos de la misma manera que antes. Es más, muchos siendo cristianos decíamos groserías, ya no las decimos. Entonces ha habido un incremento por el conocimiento de Cristo que va sacando del alma lo que gobierna el alma. Las emociones, las frustraciones, las depresiones, las euforias. Por eso el mayor remedio para los que sufren de depresión o de euforias o de problemas mentales es que entiendan y conozcan a Cristo y que Cristo se les ilumine en su mente y en su corazón. Entonces, bíblicamente el alma tiene que ver con las emociones, con el corazón del hombre, con la mente del hombre. El espíritu es aquello que ya fue perfeccionado. ¿Cuántos aquí son iglesia? Que la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros. Y dice que Cristo se presentó, ya lo hizo, a sí mismo, una iglesia perfecta, gloriosa, sin mancha, sin arruga. Nosotros como iglesia ya somos perfectos en el espíritu, pero como todavía seguimos operando en un cuerpo que manifiesta la naturaleza que más alimentamos, por eso es que todavía nos vemos a veces teniendo reacciones que no debemos. Nosotros operamos con la naturaleza adámica todavía, que está en el alma, y con la naturaleza de Cristo que está en el espíritu. Pero alguien me decía, ¿cómo puedo ser más espíritu que alma? Y yo les decía, mire, eso es lo más de sencillo. La naturaleza que más se va a manifestar es la que más alimenta a usted. Si usted se alimenta más de sus broncas, de sus rencores, de sus rencillas, de su falta de perdón, de su mentira, de su engaño, de su pereza, de sus calumnias, de lo que es la palabra, el espíritu, el incremento, los tiempos de oración, los tiempos de estudio de la palabra, entonces esa naturaleza que usted alimenta es la que se va a manifestar por su cuerpo. Por eso el apóstol Pablo decía, cuando Cristo a vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Tú en tus fuerzas jamás vas a poder manifestar a Cristo. No puedes. Sino que Cristo se va a manifestar por medio tuyo en aquello que tú mueras. Entonces, el conocimiento de Cristo lo que hace es matar el yo de mi alma, el Adán de mi alma. Entre más conozco a Cristo, más se muere Adán. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, pero no en todos los aspectos, porque muy seguramente ya no vive usted, sino Cristo en usted en el temperamento, pero muy seguramente sigue viviendo usted y no Cristo en las mentiras. En lo que por medio del conocimiento Cristo toma la vida y muere Adán, eso es lo que se manifiesta a través suyo. Pero también a través suyo se sigue manifestando la vida adámica que usted alimenta. Por eso debemos decidir qué alimentamos y en qué somos incrementados. Grace, ¿cómo quedaste? Cristian, Grace es estudiante de psicología. Ya, entonces. Es estudiante terminal de psicología. Ella ya va a terminar. Entonces, ok, sí. Entonces, si me permite muy acertado cuando dijiste psicólogo. Grace, sí. ¿Cómo quedas con la respuesta? Muy bien. Y Grace, si me permites un minuto, tú que eres psicóloga, yo tengo un diagnóstico médico. Yo soy paciente con trastorno bipolar crónico 2. Yo tendría que pasar de 30 días del mes 20 en una clínica de reposo.
Me tienen prohibido enseñar, me tienen prohibido predicar, me tienen prohibido viajar, me tienen prohibido instruir, porque no puedo hilar ideas, no soy coherente en mis pensamientos ni en mis palabras y mis emociones me gobiernan. En esa condición de estar 2 meses botado en una cama, sin poderme levantar, sin bañarme durante 2 meses, en una condición terrible, en un trastorno terrible. Una prédica en que el apóstol Basilio decía: Dios nos diseñó espíritu, alma y cuerpo. Espíritu para que gobierne e instruya nuestra alma, y cuerpo para que manifieste lo que del espíritu se forma en el alma. Y eso me rompió. Y lo escuché y lo devolví, lo devolví, lo devolví, lo devolví. Y entonces hubo un incremento de lo que yo ya aportaba. Se me hizo vida la vida de Cristo en el área de las emociones. En ese momento me levanté, boté como $300 en pastillas al inodoro, llamé y cancelé todas las citas con el psiquiatra y con el psicólogo, me bañé, me fui a una peluquería, me hice peluquear, me afeité, llegué a la oficina y mi esposa me dice: ¿qué haces aquí? Vengo a trabajar, le dije. Eso fue aproximadamente en el año 2005, si no estoy mal. Y de manera progresiva hasta hoy día, cuando me revisan, porque me tienen que revisar, los psicólogos y todos están sorprendidos, mi producción de serotonina no alcanza ni siquiera un 1%, 0.5, 0.7. De hecho, yo duermo muy poco, yo me duermo a las 4, 5, 6 de la mañana, y entonces me estoy despertando a las 11 del día, durmiendo solo 5 horas mal dormidas. Eso todavía está, para que yo me acuerde, porque el apóstol Pablo entendió que el aguijón en su carne era para que no se envaneciera a causa del conocimiento. Pero yo tengo una vida normal. Yo, de hecho, puedo hilar un mensaje sin ni siquiera abrir la Biblia, y no estoy presumiendo, ¿verdad? Dios me ha dado una memoria fotográfica, me ha dado la habilidad de enseñar, de viajar. Hoy por hoy, coordinador de una red para toda una región. Y todo lo que no podía hacer, lo puedo hacer por el gobierno del espíritu sobre mi alma, siendo diagnosticado un paciente que técnicamente soy gobernado por mis emociones. Pero no hay suplemento vitamínico, ni serotonina, ni clínica de reposo que consiguiera lo que consiguió el conocimiento de Cristo en mí. Entonces, para que como psicóloga puedes entender muy bien lo que te estoy diciendo. Muchas gracias, Cristian, y qué bueno conocer también trasfondos de lo que ha sido la edificación de Cristo en tu propia vida, de un Cristo real, un Cristo vivo. Yo no sé si alguien más tenga alguna pregunta, si quieren cerrar la sesión, si un comentario, un aporte, algo para sumar. Están calladitos. Están en ese punto donde dicen que nadie pregunte nada más. Yo no sé si Efraín preguntó, o Angélica, o alguien por ahí levantó la mano. Oye, Efraín estaba haciendo era que todo bien. Ah, sí, todo bien, sí, como el pibe. Bueno, no voy a exponer quién me lo dijo, pero ya esto resuena, ¿no? Y aquí ya hay personas que están sintiendo como si nunca hubieran sabido nada, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Mueve todo nuestro espíritu, ¿verdad, Cristiano? Es lo mejor que te puede pasar. Cuando yo comencé hace 15 años aproximadamente a entender la gracia, el reino, el nuevo pacto, cuando Dios en su misericordia me reveló a su Hijo y no una religión, entré en shock en muchos asuntos y decidí un día: no sé nada. A partir de ahora decido ser enseñable y renuncio a todo lo que aprendí, porque no sirva, porque gracias a enseñanzas muy religiosas y muy pentecostales yo llegué al Señor. Pero en la medida que se me fue iluminando Cristo, me fui dando cuenta que no se trataba tanto de asuntos externos, y fui entendiendo el valor de la cruz, el valor de Cristo, el valor de su sacrificio vicario,
y cómo es más importante lo que se me entregó que lo que pienso con esfuerzo yo mover la mano de Dios. Entonces sí, entras en ese shock, entras en esa incertidumbre, te cuestionas si lo que te enseñaron sí es de Dios, pero pues pídanle a Dios iluminación, que Él les muestre a Cristo. Yo no podía pelear porque a todo me le ponían un sustento bíblico y no un sustento bíblico de un versículo, porque el problema de cuando somos muy religiosos es que tenemos una mente versicular y eso es un error, vivimos de versículos. Pero por ejemplo, este estudio que utilizamos de este capítulo de la carta de Pedro, miren cómo todo va a lo mismo. Los apóstoles escribían muy bonito, todo el tiempo habló del conocimiento, pero todo el tiempo lo interpretamos como añadirle a la fe para que Dios me diera, y nada que ver. Entonces, cuando te muestran en la palabra lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios no es el libro que usted tiene, que es un libro corrupto, hecho de papel corrupto, con una imprenta corrupta, sino ese libro contiene las escrituras. Y en las escrituras está la palabra, y la palabra es Cristo, en sombra, tipo y figura desde Génesis, en sustancia y realidad desde la cruz. Entonces siempre se trató de Cristo. Por eso la palabra declara que todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y que Cristo es el todo y en todos. El Padre desde el principio todo lo hizo en el Hijo, por el Hijo y para el Hijo. Entonces, en todo está Cristo. Y cuando empezamos a ver a Cristo y no a las sombras y a las figuras, llegamos a conclusiones, y esto no estoy hablando de conclusiones. Si Cristo, ser Cristo es ser ungido, y Cristo es la cabeza, y yo soy el cuerpo de Cristo, entonces yo ya soy ungido. Si yo ya soy ungido con la sustancia y la esencia que me habita, ¿para qué necesito la sombra y la figura en mi frente? ¿Me estoy haciendo entender? De repente venían y me ponían aceite y yo pensaba que esa era la unción. Y desde el momento mismo en que yo reconocí a Cristo como Salvador, pasé a ser Cristo también. Por favor, no malinterpreten eso. Pero su mano es la mano de Víctor y la cabeza de Víctor. Víctor no puede tener la cabeza de Víctor y la mano de Manuel. Si no, no se llamaría Víctor o Emanuel, sino Frankenstein. Entonces, Cristo, cabeza, tiene cuerpo Cristo. Y si la cabeza, Cristo ungido, mano ungida, cuerpo ungido, ya soy ungido por sustancia, esencia y naturaleza, ¿para qué la figura si tengo la esencia? Entonces, por el conocimiento uno empieza a sacar los rudimentos de manera natural, no por imposición, sino por iluminación. Así es, Cristian, qué bueno todo esto que nos has dicho. Hay una retroalimentación muy bonita. Emanuel estaba escribiendo Michael estaba escribiendo hace un momento sobre la dimensión de la cosmovisión que expresaste esta noche frente a todo esto. Y creo que es muy bueno. Vamos a estar continuando en este proceso de edificación. Nosotros el próximo domingo nos volvemos a ver a las 11 de la mañana hora colombiana. Vamos a estar compartiendo allí un principio. El próximo martes vamos a estar continuando con esta enseñanza. Estamos encajando algunos pasitos hacia lo que es la introducción al reino de Dios. Entonces vamos a ir entendiendo estos temas y vamos a avanzar también en 15 días con Martica en lo que es la oración del nuevo pacto. Me parece a mí muy interesante también contarles que Cristian y su esposa Martica, que la vieron al comienzo, ellos forman parte del equipo directivo de Rema University. Rema University es una universidad con base en Houston, que es completamente online, y han venido llevando todos estos temas a un proceso muy formal por la necesidad del cuerpo de Cristo de tener acceso a un punto donde puedan ser edificados, y pues allí hay algo muy interesante. No le estoy haciendo propaganda a la universidad, sino lo que estoy colocando en contexto es que... Fluye, hermano, fluye. Lo que estoy colocando en contexto es que si ven la condición de responsabilidad de ellos, hay una historia muy interesante de que ellos están en Colombia, su casa estaba en Guatemala hasta hace unas semanas,
y aún ellos no consideran que Colombia sea su casa por ahora, sino es un lugar donde están pasando un tiempo de asignación y van para otro sitio, pero es gente muy ocupada. Nosotros, con el favor de Cristian, formamos parte de una red muy bonita. Nos reunimos todos los días alrededor de 2 horas, todos los días de lunes a sábado. El sábado realmente son 3 horas, a hablar de estos temas que tienen que ver con el reino, la gracia, el nuevo pacto y la responsabilidad de nosotros como iglesia de Cristo y su cuerpo de poder llevar a la manifestación las cosas. Adicional, todo el tema que ellos tienen que hacer de la universidad, más todas las participaciones que tienen como esta, más todo lo que tienen que preparar, y también son familia y tienen que preparar el almuerzo y hacer las cositas como cualquiera de nosotros. Entonces es colocando sobre el testimonio que Cristian dice de todo lo que sucede en su vida de manera naturalmente sobrenatural, que el tiempo ni los recursos, ni nada puede ser una excusa para que avancemos. Este ánimo siempre ha sido ¿podemos hacerlo? ¿Por qué? Porque no soy yo. Yo tengo que sumar lo que me corresponde intencionalmente para lo que Él puso, Cristo, en mí, que es el mismo, pueda hacer lo que impulse las cosas que Él quiere lograr. Y yo podré ir en coche y terminar diciendo, como a la final dijo Pablo, no que no lo hubiera tenido que sudar, sino que él trabajó más que el resto. Y no él, sino la gracia en él. Entonces, nosotros todos tenemos la misma capacidad de entrar en una competencia muy linda de trabajar y usar bien el tiempo. Entonces, con esto lo que les digo es, no hay que abandonar la carrera, no hay que abandonar la familia, no hay que abandonar la pareja, no hay que abandonar los proyectos empresariales, no hay que abandonar nada de esto, sino que hay que organizar los tiempos para que esta predicación, para que esta enseñanza pueda ser manifiesta de la forma que debe ser manifiesta en los lugares donde cada uno de nosotros estamos. Y de eso se trata esto. No solamente de sentarnos aquí, sino de decir, wow, tenemos 24 horas para hacer muchas cosas, aprovechémoslas bien y descansemos, porque es importante descansar. Nos vemos el domingo, 11 de la mañana, hora colombiana. Y Cristian, si quieres cerrar, decir algo, oramos ahí y nos vamos. Muy bien, no, pues gracias por la invitación. Siempre es un privilegio hablar de mi Cristo y poder edificar y sumar. La edificación de los santos es un alto honor y lo disfruto mucho porque aprendo también yo en el proceso. De mi parte, cuentan conmigo de manera incondicional las veces que necesiten. Solo programamos y cuentan conmigo, tío, ya saben que a las que sea, ¿verdad? Y solamente que entiendan que esto es bueno aclararlo, no estamos hablando de nada nuevo. Las verdades en Cristo son eternas. No es nueva enseñanza, ni cuando se habla de nuevo pacto, no es un asunto nuevo de novedad. La palabra griega no es neos, de algo nuevo, novedad, sino kainos, de algo nuevo que viene a refrescar y mejorar lo que ya existía. Entonces, y porque siempre existió. La Biblia habla de la reforma por allá en Hebreos capítulo 9, hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero la palabra reforma allí es ortoformo, que es volver a la forma original. Dios sabía que en un momento determinado se iba a desviar el molde y que tenía que haber un tiempo de reforma. Entonces, solamente eso, mente abierta, espíritu siempre está listo, el alma dispuesta a ser incrementados en el conocimiento. Entonces, pues, no sé si va a orar mi tío o quién va a orar. ¿Tú? Entonces, bueno, entonces oramos y damos gracias. Padre, gracias por las inescrutables riquezas de la gracia en Cristo. Gracias por este tiempo altamente productivo que nos has permitido invertir en ser aumentados, incrementados, en esa genética poderosa que en la semilla ya fue colocada en nuestra alma. Permite, Señor, que hagamos de lado todo paradigma religioso y que estemos siempre dispuestos, con hambre y sed de justicia, para entender la verdadera cosmovisión
del reino de la gracia, del nuevo pacto, para que lo que Cristo, el cual siempre fue tu propósito, vino sencillamente a consumar y a traer a vida en la cruz, que eso podamos entender, que en eso los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, Señor, y podamos ver todo ese supereminente poder que operó en Cristo y que nos fue entregado como algo poderoso, como algo glorioso, como algo maravilloso. No increíble, no sobrenatural, sino como una naturaleza gloriosa que ahora portamos y disfrutamos. Señor, mi oración es que permitas que esta luz de este conocimiento alumbre a cada uno de mis hermanos que estuvo en esta reunión. Que mientras duermen, que cuando se levantan mañana, que seas tú ministrando continuamente, que vayan a la palabra y que puedan escudriñar los versos que aquí se mencionaron y la palabra que aquí se ilustró, que tú a bien tuviste, Señor, traer a mi entendimiento. Señor, permite que así mismo, cuando nuestros ojos sean abiertos, podamos abrir los ojos de otros, para que hablemos de lo que vimos y seamos testigos y no seamos tan solo testigos falsos, sino testigos que sí evidenciamos el aparecer de Cristo en cada una de las cosas que tú nos muestras. Señor, oro para que el derecho que tienen mis hermanos a salud se manifieste en sus cuerpos por medio de la iluminación y el conocimiento, que entiendan en su alma que tienen ese derecho a salud, que tienen el derecho a prosperar, que tienen el poder para construir y edificar riquezas, Señor, y que en la medida correcta, Señor, los vayas llevando de la mano en su vida, en su familia, en su economía, en sus hogares, en su salud, en lo que ahora tienen y en lo que emprendan. Señor, hablo de una mente de victoria, de una mente empoderada, de hermanos que viven su vida en Cristo y no en crisis, de hijos e hijas de Dios que no se esfuerzan por vivir la vida cristiana, sino que disfrutan la vida de Cristo que ya portan. En el nombre de Cristo, Señor, te doy las gracias. Amén y amén. 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 Bueno, muchísimas gracias. Angelito, gracias. De verdad, gracias. Un abrazo a Martica, Mónica, un abrazo. Grace, Karencita, descansas. chao. Karen, qué rico tenerte por acá. Manuel, rico. Michael. Mañana, tíos. Bye, bye, que Descansa. descansen, linda noche. Chaito, descansen. Chao, mi Bye. Grace. Muchas gracias. Bye. Adiós a Descansen. todos. Chao, Mari. Chao, Manu. Bye, bye. Gracias a todos. Hasta luego, bendiciones. Chao. Michael, bye. Hasta luego. Chao, Laurita. Qué rico verte. Descansen. Feliz noche. Chao, manito. Feliz noche, Moniquita. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Lo que tú dices. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Mira la nariz. Te amo, amor. Date. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que estás diciendo? Grande dominicano.